Hola, soy Laura Hernández. Bienvenidos a Horizontes Críticos, un espacio para pensar la educación, el arte y la cultura. Hoy quiero detenerme en algo que pocas veces cuestionamos. ¿Qué significa aprender en la escuela? A lo largo del tiempo, distintas teorías han intentado responder a esta pregunta. El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo no solo han propuesto explicaciones sobre el aprendizaje, sino que han configurado formas concretas de enseñar. Como plantea Schunk, no se trata únicamente de modelos teóricos, sino de marcos que orientan las decisiones pedagógicas, muchas veces sin que seamos plenamente conscientes de ello. Estructura, control y logro, lo que persiste del conductismo. Desde el conductismo, el aprendizaje se entiende como una modificación de la conducta observable, mediada por la relación entre estímulo, respuesta y refuerzo. De hecho, Schunk desarrolla esta idea al explicar cómo el aprendizaje se evidencia en el cambio conductual. En el aula, esto no siempre aparece de forma explícita, pero sí se hace visible en ciertas prácticas donde la precisión y el resultado esperado organizan el proceso. En el campo de las artes y el diseño, esto se reconoce, por ejemplo, en los ejercicios iniciales de construcción de formas en dos y tres dimensiones, cuando el estudiante debe lograr proporciones específicas, resolver la relación entre figura y espacio o simplemente ajustar la composición a unos criterios definidos. En esos momentos, el aprendizaje se orienta hacia un desempeño verificable. Hay una forma que funciona y otra que no, un equilibrio que se alcanza o se pierde. La retroalimentación entonces opera como un tipo de refuerzo que va afinando la respuesta del estudiante en una lógica que justamente privilegia lo observable. Esto permite desarrollar control formal, atención al detalle y una relación más consciente con la estructura de la imagen. Sin embargo, cuando el aprendizaje se sostiene únicamente en la corrección del resultado, la experiencia puede quedar reducida a cumplir un criterio, dejando en segundo plano el sentido de lo que se hace. Y en ese punto aparece algo que no es menor. Si el aprendizaje se reduce a la respuesta correcta, ¿qué pasa con la intención, con la interpretación, con aquello que no es medible de forma inmediata? Entender lo que se hace, el giro cognitivo. Si en el conductismo el énfasis estaba en la respuesta, aquí el desplazamiento es otro. El cognitivismo introduce una pregunta distinta, no solo qué hace el estudiante, sino cómo comprende lo que hace. Aprender deja de ser únicamente responder para convertirse en un proceso de organización, relación y construcción de sentido. Autores como Gagné plantean que este proceso implica fases: motivación, comprensión, adquisición, retención y transferencia. No ocurre de manera espontánea, sino que requiere condiciones que lo posibiliten. Por su parte, Ausubel insiste en que el aprendizaje solo se vuelve significativo cuando la nueva información logra anclarse en los saberes previos, en lo que él denomina subsumidores. Es decir, el estudiante no parte de cero, llega con una forma de entender el mundo y es desde ahí que puede aprender. En el aula de artes y diseño, esto se hace visible cuando el estudiante organiza una composición. No solo dispone elementos, sino que empieza a comprender relaciones de equilibrio, jerarquía o ritmo. Ya no es solo hacer, hay una intención que se va configurando en el proceso. Y sin embargo, también aparece una tensión. Cuando todo se estructura en exceso, la experiencia puede volverse un poco rígida, como si el aprendizaje tuviera que seguir siempre el mismo camino. Aprender como experiencia, la apuesta constructivista. Si en el cognitivismo el énfasis estaba en la comprensión, aquí el desplazamiento es aún más radical. El constructivismo propone otra entrada. El conocimiento no se transmite, se construye. Desde la perspectiva de Vygotsky, este proceso ocurre en relación con otros, en lo que él denomina zona de desarrollo próximo, es decir, en ese espacio donde el estudiante puede avanzar, pero no en soledad, sino a partir de la mediación. Esto se hace particularmente visible en los laboratorios de creación. Allí, el estudiante no recibe un procedimiento cerrado, sino que se enfrenta a una situación abierta. Explorar materiales, tomar decisiones, probar posibilidades, sostener una idea y transformarla en el proceso. En ese recorrido, el aprendizaje no ocurre de forma lineal. Aparece en la conversación,
en la retroalimentación, en el momento en el que una pregunta del docente o de otro estudiante permite ver algo que antes no era evidente. Aquí el conocimiento no se replica, se construye y en ese sentido también se resignifica. Esto no implica ausencia de orientación. Como advierte Brunner, el aprendizaje por descubrimiento no es dejar hacer, sino acompañar de manera intencionada. El docente no desaparece, pero su lugar se desplaza, ya no organiza únicamente el contenido, sino que da las condiciones para que el aprendizaje sea posible. Entre teorías y decisiones, lo que realmente ocurre en el aula. En la práctica, estas teorías no aparecen de forma aislada. Lo que se configura es un espacio más inestable de lo que a veces se reconoce. Hay momentos en los que la precisión técnica exige estructura, otros en los que la comprensión requiere organización y aquellos en los que la experiencia necesita apertura. La pregunta entonces no es cuál teoría usar, sino quizás cómo decidimos en cada momento qué tipo de experiencia de aprendizaje estamos proponiendo. Desde mi práctica como docente de artes y diseño, esa decisión no es únicamente técnica, sino una toma de posición sobre lo que significa enseñar y sobre el tipo de sujeto que deseamos formar. Porque aprender no es solo adquirir conocimiento, es también una forma de empezar a habitar el mundo y de decidir qué lugar queremos ocupar en él. Muchas gracias por escucharme. Los espero en otra edición de Horizontes Críticos.